buenas, ¿cómo están? Espero que anden muy bien. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre las sectas. Antes de comenzar, les pido que si les gusta este tipo de contenido, se suscriban al canal, activen la campanita y le den like al video, que es una forma de apoyar a este canal. Y terminemos con el parloteo y comencemos con la psicología. Como dijimos recién, hoy vamos a hablar sobre las sectas. Y alguno podría decir: Claudio, hoy en día no existen sectas. No hay sectas ya en esta época. La gente está avivada, está avispada con estos temas. Ya no existen este tipo de cosas y demás. Sin embargo, no es así. Existen distintos tipos de sectas. Ya no hace falta pensar en los masones o en una secta satánica o religiosa. Hay, independientemente del contenido, puede ser religioso, filosófico, espiritual, incluso de trabajo o económico. Independientemente del contenido, lo que define una secta es su estructura, no en sí mismo el contenido. Las hay de todo tipo de contenido, pero la estructura es la misma. En línea general decimos que cuando nos referimos a una secta nos referimos a un grupo de personas que tiene una estructura que interactúan y que podemos observar un modo de interacción o una estructura interna definida. En estos grupos de personas generalmente vamos a observar que no hay una permeabilidad con el afuera, quiere decir que no hay una completa interacción con el medio social en general, con el resto de la sociedad, sino que generalmente están cerradas sobre sí mismas. Y cuando las personas ingresan a una secta, ¿con qué se encuentran? Se encuentran con lo siguiente: con un líder carismático, con muy buena oratoria, con muy buena palabra, ¿no? Y las personas llegan a la secta en realidad a través de algún tipo de necesidad o vulnerabilidad, o en un estado de vulnerabilidad. Generalmente las sectas, decíamos recién, que no estaban dadas por el tema, sino por la estructura. Ahora, los temas generalmente son temas en los cuales las personas suelen flaquear con relativa frecuencia, como la salud, la espiritualidad, la salud por alguna enfermedad incurable, la espiritualidad por algún vacío existencial, sectas económicas, obviamente. ¿Por qué? Porque es un área donde las personas suelen flaquear muy fácilmente, filosóficas también, por interés muchas veces, o búsqueda de la felicidad. En fin, en estas áreas donde las personas suelen tener vulnerabilidades muy a menudo, son las áreas donde se aprovechan las sectas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando uno ingresa a una secta va a encontrarse con un líder carismático, una persona que habla. La persona llega en un estado de vulnerabilidad en alguna de estas áreas. Si, por ejemplo, es religioso, por una crisis existencial, puede llegar a una secta religiosa. Y esta secta, el líder va a ser un modelo ideal que se propone como, digamos, aquel que ha conseguido lo que esa persona que recién ingresa o los miembros de la secta están buscando. Es decir, la vulnerabilidad que todos tienen, el líder ha logrado encontrar un camino, supuestamente. Entonces el líder se presenta como un caso de éxito de esas vulnerabilidades. Un caso a seguir, por decirlo de alguna forma. Tiene muchas habilidades oratorias y les va a vender una fórmula más o menos así: yo estaba en la misma situación que ustedes hasta que alguna vez me di cuenta de esto, hice esto y encontré el camino adecuado para lograr quién soy hoy, ¿no? Entonces, y ahí se presenta como aquel que pudo superar ese problema. Entonces, claro, se presenta como aquel que pudo superar el problema. ¿Y qué es lo que ocurre? Todos los miembros quieren seguir esos pasos para llegar a lo mismo, a ese ideal idílico que propone. Y digo idílico porque en realidad ese ideal por lo general suele ser un ideal utópico, por decirlo de alguna manera. Ustedes piensen que lo que ofrecen este tipo de sectas generalmente son, por ejemplo, puede ser desde la cura para alguna enfermedad incurable, como puede ser el cáncer, etc.,
pueden ofrecer cuestiones financieras, la libertad financiera. Hay un montón de sectas, sectas multinivel, como las llaman algunos, que realmente son modelos de negocio con una estructura sectaria. También puede ser en el ámbito filosófico, ¿no? Como acceda a la felicidad, o en el ámbito religioso, acceder a Dios, ¿no? Por ejemplo, acceder a Dios de esta manera. En fin, prometen algo utópico a través de una secuencia de pasos que el líder nos viene a contar. Bien, entonces se aprovechan de esa vulnerabilidad, y generalmente la secuencia de pasos implica algún tipo de sacrificio, algún tipo de inversión de dinero, algún tipo de inversión de tiempo, trabajo gratuito, etcétera, por parte de estas personas que ya vienen vulnerables. Entonces la persona empieza a trabajar, a poner dinero, a vender cosas por ahí, a ofrecer propiedades que tiene para poder acceder a eso que el líder le promete. Luego, como ya invirtió algo, es muy difícil que salga, porque no quiere perder lo invertido y tampoco se lo dan. Otra característica de las sectas es que rompen vínculos con el afuera, o bien invitan a que los miembros persuadan a sus familiares, amigos, para ingresar a la secta. En caso de no hacerlo, ¿cuál es el discurso que generalmente estos grupos sociales tienen? Me refiero a la secta. Generalmente se utiliza algún tipo de calificativo peyorativo, podríamos decir, alguna valoración peyorativa respecto de la gente que de la fuera del entorno social, como pueden ser los amigos, familia, etcétera, que no comparten la visión de la secta. Entonces, si por ejemplo es una secta religiosa, van a decir son los falsos profetas, los falsos creyentes, ¿no? Los que creen en la falsa fe. Si es un modelo de negocio, por ejemplo, o una secta económica, van a decir, bueno, los que están en la rueda de la rata, o los que tienen mentalidad de empleado, o sea, les dan algún calificativo para que sea más despreciable las personas de la afuera, y para facilitar la ruptura cuando la gente de la afuera no comparta la visión. Entonces, básicamente la fórmula es muy sencilla: o estás a favor o estás en contra de nosotros. Entonces invitan a la persona a romper todo vínculo con el afuera, o bien, o atraer, en caso de que comparta, atraer gente y obviamente llenar la secta de más cantidad de miembros. Ahora bien, otra característica que tienen las sectas es que si la persona intenta cuestionar algo de todo lo que ocurre ahí, generalmente el líder no es tonto y que va a utilizar la presión social, es decir, va a poner a esa persona en contra de manera pública de todos los otros miembros que componen a la secta. Va a utilizar lo que en el experimento de Asch de psicología social funcionaba como presión social, ¿no? Es decir, las personas, lo que se descubre en ese experimento, que en este video no voy a desarrollar por cuestiones de tiempo, pero pueden consultarlo, es muy sencillo, es muy fácil de entender. Las personas, ante ciertas situaciones donde están en un contexto social y todas las otras personas tienen una opinión diferente a uno tiende a decir lo mismo que las otras personas, aunque en el fondo de nuestro ser sepamos que están equivocados. Es decir, las personas tienden más al consenso social que a la verdad de las cosas. ¿Bien? Entonces, los líderes de las sectas no son tontos. No se van a enfrentar uno a uno el líder con el miembro que lo cuestione. Lo va a poner en ridículo, o lo va a confrontar contra todos los miembros que componen la secta. Por ejemplo, si en una exposición pública el líder dice algo y alguno de los miembros cuestiona, va a utilizar la complicidad de todos los otros miembros. Va a decir, ¿el resto qué piensa sobre lo que dice esta persona? ¿Sí? Entonces va a utilizar todo el poder de la presión social, y así poco a poco, sumándole que encima las personas están vulnerables, y sumándole encima que han cortado vínculos con todo el entorno social externo,
las personas empiezan a perder personalidad, empiezan a perder su propia voz, su propia capacidad crítica de poder decidir qué es lo que está ocurriendo, y empiezan a ser más permeable al discurso de la secta. Empiezan a repetir lo que dicen los otros, porque ya no tienen referentes externos que piensen diferente a lo que dicen dentro de la secta. No los tienen porque han cortado todos los vínculos, porque están vulnerables. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo una enfermedad incurable y los médicos me dijeron que yo ya no tengo cura o que no hay tratamiento, ante esa opción y que me digan que un duendecito me va a curar, y encima un montón de gente que está dentro de la secta repite lo mismo, es muy probable que yo termine creyendo eso, porque no tengo otras opciones. Entonces, sumado a la presión social, y sumado encima que ya seguramente invertí dinero o invertí tiempo o trabajo dentro de la secta, ¿qué va a ocurrir? Voy a terminar repitiendo lo que la secta me dice, el dogma que la secta tiene. El llamado lavado de cerebro es esto. Las sectas no solamente trabajan de esta forma, utilizan otros artilugios. Por ejemplo, la misma vestimenta para todos. Esto es una forma de despersonalizar también. Todos se visten por iguales, ya no hay distinciones, son todos iguales ante el líder. Muchas sectas tienen jerarquías, ¿no? A medida que cuanto más invertís o más dinero ponés, van avanzando en jerarquía. Entonces quizás en esas sectas hay alguna distinción en la ropa, en la indumentaria, o algún privilegio diferente, lo cual no es mucho mejor, a veces es peor también, porque si al invertir tiempo avancé en jerarquías y gané algún privilegio, posiblemente eso haga también menos factible que me tire para atrás, es decir, que quiera salir. Entonces, la misma vestimenta, los mismos hábitos. Esto es muy típico de las sectas multinivel o sectas económicas o de trabajo, que les venden bajo los hábitos de la gente exitosa, ¿no? La gente exitosa hace esto, la gente exitosa no hace aquello, ¿sí? Les venden lo que tienen que hacer, es decir, establecen patrones conductuales en el fondo, modos de conducta específicos de cómo tienen que actuar y comportarse, rutinas que tienen que llevar a cabo la persona, incluso muchas veces la persona y su familia. Entonces, modos de vestirse para todos por iguales, patrones de conducta para todos por iguales. Quizás hasta se establecen pequeños eventos en los cuales asisten para que se empiecen a relacionar entre los miembros. Por ejemplo, los fines de semana se juntan a comer todos en algún restaurante o los llevan a algún evento propio del lugar para que se interrelacionen. Esto va generando más homogeneidad, mayor cohesión interna en las relaciones internas. También dentro de las empresas a veces aparecen este tipo de estructuras, no todo esto, pero sí muchas de estas estructuras. Otra de las técnicas ya no tiene que ver con regular los comportamientos, sino con regular, por ejemplo, trabajar sobre las emociones de las personas que están dentro de la secta. Por ejemplo, el líder siempre les habla a las emociones de las personas, no a la razón. Trata de conmover. Va a tratar de conmover. Se presentan videos con música de fondo, música muy emotiva. El discurso es muy efusivo, ¿sí? Ustedes van a ver, por ejemplo, en las sectas religiosas, discursos donde el orador grita y dice con pasión las cosas. ¿Por qué hace esto? Casi como un líder político, porque apunta a movilizar emociones, los hace gritar a los miembros, los hace gritar, levantar las manos, emocionar, llorar, por ejemplo, cuando exponen algún caso falso de alguna persona que se curó por alguna enfermedad incurable, o algún caso exitoso de libertad financiera, por ejemplo, en una secta multinivel. Van a tratar de conmoverlos, de emocionarlos,
¿sí? Van a apuntar, por ejemplo, a la motivación también. Esto es más típico de las sectas laborales, sectas multinivel, etcétera. Quizás no tanto de las religiosas. Las religiosas apuntan más a conmover. También otra característica es, se limita el uso de la información. Dijimos, se establecen patrones conductuales específicos para todos por iguales. Respecto de esto es la conducta en las emociones, dijimos que se apunta a conmover a las personas, ya sea apuntando a tocar aspectos relacionados con la motivación, aspectos relacionados con, por ejemplo, con conmoverlos emocionalmente, por ejemplo, emocionarlos, ¿no? Y también aspectos referidos a la información, por ejemplo, apuntan a poder controlar la información con el afuera. Antiguamente, ¿qué se hacía? Y, por ejemplo, se lo llevaba a algún lugar alejado, en alguna provincia o estado alejado, en el cual no tenían contacto con la familia, etc. Hoy en día ya no hace falta eso. Se hace de otra forma. Por ejemplo, se les da libros para que lean. Los libros que les venden, obviamente, de la secta. Pueden ser libros propios de la secta o libros de la afuera, ¿no? Que vengan a revalidar el discurso de la secta. Entonces, por ejemplo, en las sectas que tienen que ver con el trabajo o con finalidades laborales, económicas, etcétera, les van a dar libros que tienen que ver con modelos de éxito y demás, ¿sí? Donde se establecen esos libros, hablan sobre, refuerzan patrones conductuales de cómo vivir, cómo vive la gente exitosa, etcétera, bla, bla, bla. En las sectas religiosas les van a dar libros, por ejemplo, escritos por el líder, y se va a desalentar por ejemplo, a tener contacto con información con el afuera. Por ejemplo, le van a decir la tele embrutece, la tele no sirve, o la radio no sirve, o no utilizar el teléfono celular. Es decir, se le empieza a decir cuál es la información válida y cuál no. Entonces la persona empieza a perder más su juicio crítico, porque lee lo que hay que leer, escucha lo que hay que escuchar. Hoy en día quizás hasta audios de WhatsApp pueden mandar, o videos de WhatsApp, ¿sí? Los bombardean constantemente con información de algún tipo en particular que sea propio a la secta. Es decir, intentan, en el fondo, resumiendo, lo que intentan hacer es controlar la conducta, controlar las emociones, controlar la información, controlar los vínculos, también vamos a ver, las relaciones. Y este es el último punto, controlar las relaciones es fundamental. Porque ¿qué hacen? Esto que les decía recién, o bien, o están la gente de la afuera, o están a favor o están en contra. Es así de sencillo. Muchas veces se responsabiliza a la gente de la afuera, a los vínculos sociales, la familia, la pareja, los amigos, por la vulnerabilidad que está pasando la persona, ¿sí? Se les dice que, por ejemplo, supónganse si están en una secta de tipo económica, laboral, donde los hacen trabajar, les van a decir, ustedes llegan vulnerables acá por el afuera, porque su familia, porque sus padres tenían mentalidad de empleados, tienen la mentalidad de la rata de, no sé, de Robert Kiyosaki, qué sé yo, no sé. Entonces, dando este tipo de pautas, es más fácil que la persona cuando vuelva a su casa odie a la gente de la afuera, termina odiándolo porque los responsabilizan. O la gente de afuera son la falsa fe porque a ustedes los educaron en la falsa fe. Entonces cuando la persona vuelve a la casa y la familia que siempre tuvo la misma religión pasan a ser los enemigos número uno, ¿sí? Entonces empiezan a romper vínculos. Ahora, para terminar, vamos a hacer quizás un mensaje más esperanzador. Si conocen a alguien que está en algún tipo de estructura sectaria, algún grupo social con estructura sectaria, sea religioso, filosófico, espiritual, laboral, económico, lo que sea, algún tipo de grupo que tiende a cerrarse a el llamado lavado de cerebro,
no traten de convencerlo de que está mal, no traten de decirle que salga y demás, porque la persona que entra ahí entra porque está vulnerable, ¿sí? No traten de hacerlo, de culpabilizarlo, de hacerlo responsable por haber entrado y señalarlo con el dedo, porque se va a sentir peor. Y esas personas que entran en este tipo de grupos ya están vulnerables de por sí. Entonces, no lo hagan sentir peor, ¿sí? Muéstrenle que las puertas de la afuera siempre están abiertas. ¿De qué manera? Diciéndole, por ejemplo, mira, yo no lo comparto lo que estás haciendo, pero sabe que si en algún momento querés salir o querés volver o te parece que no estás en el camino correcto, estás haciendo lo correcto, nosotros, yo, tu familia, siempre te vamos a estar esperando y vamos a estar ahí para apoyarte y tratar de ayudarte a buscar otro camino, ¿sí? Mostrarle uno que siempre está abierto, no juzgar, no no sermonear, ¿sí? Tengan en cuenta que está vulnerable esa persona y es como una tortuga. Cuanto más la ataquen, más hacia adentro se va a meter. Y encima sumado a que estos grupos sociales se presentan como un refugio espiritual, laboral o lo que sea para estas personas, digamos, vamos a terminar logrando todo lo contrario de lo que queremos. Segundo, buscar apoyo profesional y legal, porque muchas veces hay cuestiones legales dando vuelta en todo esto. Entonces buscar apoyo legal es fundamental y apoyo psicológico también con un profesional, ¿bien? Tercero, invitar a las personas que están dentro de estos grupos y que estos grupos tienden a absorber, invitar a hacer actividades que nosotros sepamos que les gustan, a compartir estas actividades, decirle, bueno, mira, vos te gusta, no sé, ir al cine, te gusta ver películas, ¿por qué no nos juntamos? ¿Por qué no nos juntamos a comer? Desde este lado entrarles, del lado del interés, del gusto, ¿sí? Para que salgan. Es muy probable que a veces acepte o a veces no. Si no acepta, no la juzguemos, sigamos invitando, no perder la perseverancia. Pero por sobre todas las cosas, y lo más importante, es no aceptar invitaciones de ellos, ¿sí? No vaya a ser cosa que los que terminemos dentro de uno de este tipo de grupo seamos nosotros. Tengamos mucho cuidado, porque a veces uno cree que las personas que entran a este tipo de grupos son personas tontas o personas que tienen algún tipo de problema psicológico, psiquiátrico, y no necesariamente. Hay personas perfectamente normales, entre comillas, pues la normalidad no existe, pero personas comunes y corrientes que han caído en este tipo de sectas. Personas con mucho dinero que han caído en tipo de sectas, personas incluso hasta que no, personas que eran ateas hasta cierto momento cayeron en este tipo de sectas. Digamos, hacen un trabajo los líderes y que coordinan la gente que coordina este tipo de grupo social hace un trabajo digamos muy fuerte y de mucha persuasión, en el cual suele ser muy muy peligroso para las personas que se acercan a este tipo de organizaciones, y generalmente son trabajos a muy largo plazo, van trabajando de manera muy sistemática y muy a largo plazo. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con esto. Así que bueno, espero haber podido echar un poco de luz desde cómo la idea era cómo funcionan estas estructuras de secta, que en realidad es una estructura. La secta no necesariamente, como dijimos antes, tiene por qué asociarse a lo religioso o a un determinado grupo. En realidad es al revés. Las sectas hacen uso de lo religioso para captar gente y digamos obtener algo de esta gente, provecho de esta gente, y lamentablemente haciéndole mucho mal, y a veces se asocia de manera errónea, porque lo religioso y lo espiritual es muy bueno y muy necesario y puede ayudar muchísimo a una persona. El problema son estas estructuras que hacen uso de esto. Lo mismo con lo laboral y lo económico. Digo, las personas en lo laboral pueden mejorar y progresar un montón. Ahora, cuando entran a una estructura de tipo sectaria,
los pueden perjudicar mucho, prometiéndole crecimiento laboral y demás cosas, y los terminan haciendo pelota a la gente. Lo mismo con la parte filosófica, espiritual y demás. Ocurre exactamente igual. Así que bueno, espero haber podido echar un poco de luz sobre este tema. Si les gustó, le pueden dar like. Si me quieren hacer algún comentario, háganmelo saber en el buzón de comentarios que está acá abajo. Y nos vemos en un próximo video.